Bien, entonces este es el tema que vamos a abarcar, lo de marcos. Ya comentábamos que pues, son muy parecidos a las armaduras, pero tienen otra distribución de elementos. También se conocen como bastidores, principalmente se utiliza para soportar cargas. Una igual diferencia importante con respecto a las armaduras, que las armaduras se utilizan principalmente en ciertas obras civiles para soportar ciertas cargas, principalmente verticales. Entonces, si hay una diferencia, ahorita vamos a ver con los ejemplos que pues, es muy notoria la diferencia. Entonces vamos a pasar a la siguiente figura. Aquí tenemos algunos ejemplos. Eh, Tenemos que en este caso este marco pues está con esta distribución de elementos. Vemos en las figuras que aparecen aquí a la derecha, que son estas dos pequeñas, por poner el láser, esta y esta, que se describe muy a detalle las fuerzas de los elementos, los cuales están unidos por un elemento de sujeción. En este caso puede ser un clavo o un tornillo. Entonces, a partir de este análisis de marcos, nosotros podemos determinar la fuerza que se ejerce sobre ese elemento o sobre este elemento de sujeción a partir de este elemento eh, al cual está sujetando obviamente el tornillo o el clavo. Aquí tenemos la representación que pues es muy parecido a lo que trabajábamos ahí en armaduras, nada más que en armaduras pues sí son elementos más complejos porque requiere una mayor cantidad de elementos. En este caso, pues básicamente se utiliza la misma metodología de cálculo. Ahorita vamos a ver con el siguiente ejemplo, pues las diferencias que existe con el análisis de armaduras, pero pues vaya, vamos a trabajar básicamente con el análisis de esos puntos en específico que pudiéramos considerar también como nodos, como lo hacíamos cuando trabajamos con armaduras. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo pues nos va pues aclarar la metodología, ¿no? Dice el armazón que se muestra en la figura los elementos ACE, que es este elemento que va aquí y que dobla al final en forma de L, y BCD, que es el que tiene este rodamiento y tiene esta curvatura que pasa por el punto C y por el punto D. Obviamente están conectados por medio de un perno en C. Esos dos elementos están conectados en este punto en específico. El elemento ACE y el elemento BCD están o tienen el punto en común que es el punto C. Dice, y por el eslabón D y por este eslabón, ¿sale? Está acá. Son este punto C o este elemento de sujeción en el punto C, que es un perno en este caso, y por este eslabón ED o DE están unidos estos elementos que son más largos. Dice, para la condición de carga mostrada, o sea, esta carga de 480, determine la fuerza en el eslabón DE y las componentes de la fuerza ejercida por los elementos B, C, D en C. Entonces nos pide que determinemos las reacciones o las fuerzas generadas por estos elementos largos exactamente en el punto C y que determinemos la magnitud de la fuerza que está experimentando este eslabón de E. Tenemos esta magnitud de carga de 480 y vaya, aquí a diferencia de las armaduras, pues lo primero que notamos que no presenta como tal una simetría. En este caso, pues no es nada simétrico el sistema, aunque en las armaduras pues tampoco se presenta una simetría como tal, pero sí presenta una igualdad de condiciones de un lado y de otro donde se presentan ligeros cambios. Voy a poner una figura de una armadura. Este, pues ya quedamos que es un marco y acá tenemos una armadura. Vemos en este ejemplo en específico, pues sí es totalmente simétrico porque tiene las reacciones o aquí en los soportes una fuerza nada más vertical, a pesar de que este soporte F está fijo, solamente vamos a tener la presencia de una fuerza vertical. Como no tenemos fuerzas aplicadas externas horizontales, por eso la reacción aquí va a ser cero. Entonces, en este caso es exactamente
una estructura de tipo armadura que es simétrica. Lo mismo que si lo partimos exactamente a la mitad, vamos a tener lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, con que en estos casos donde por ahí resolvieron un ejercicio que supongo que se dieron cuenta, los resultados que daba de un lado eran exactamente los mismos que nos daba del otro lado, porque incluso su geometría es simétrica, más bien incluso tanto la geometría como las cargas que se aplican pues son exactamente las mismas. Ya cambiarían las magnitudes de un lado a otro si alguna de las cargas fuera diferente o hubiera una condición ahí distinta, no sé, en la posición de un elemento, etc. Entonces, en ese caso sí tendríamos que hacer el análisis elemento por elemento. En estos casos simétricos, con que hagamos el análisis de un lado, ya podemos considerar que la magnitud de esta fuerza pues va a ser exactamente la misma magnitud de la fuerza que está de este lado. Tenemos por ahí otro elemento que pues está muy simétrico, que tiene cierta simetría y que se considera como armadura, que es este que tenemos aquí representado. Entonces, con esto yo creo que es muy notoria la diferencia entre una armadura y un marco. En este caso, pues no presentaba ningún tipo de simetría. Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a resolver para poder determinar las reacciones o las fuerzas generadas en este punto C por los dos elementos y la fuerza de ese eslabón. Vamos a tomar esta figura para poder pasarnos a una nueva hoja. Quitamos la figura, vamos a iniciar. Bien, lo primero que vamos a hacer es exactamente lo mismo que trabajamos con las armaduras, que es determinar las fuerzas que se presentan en los diversos soportes que están en nuestro sistema. En este caso, pues tenemos dos soportes, en el punto A y en el punto B. Vamos a ver las reacciones. En el punto A, pues tenemos que es un soporte fijo y el elemento está unido a ese soporte por un perno. Por lo tanto, vamos a evitar que se desplace tanto horizontalmente como verticalmente. Como por efectos de gravedad vamos a suponer que va hacia abajo esto, la reacción que va a generar esto pues va a ser obviamente hacia arriba, como lo mostramos aquí. La que pudiera ser un poquito más compleja por determinar pues es la dirección de la reacción en X. Aquí no nos va a generar mayor problema el hecho de que representemos para un sentido u otro las reacciones, debido a que el mismo cálculo nos va a indicar si están correctas las direcciones, las magnitudes, si lo hacemos con cuidado y muy metódicamente, pues vamos a obtener las magnitudes correspondientes. Lo único que nos va a generar una diferencia para indicarnos si está bien o mal la dirección, pues es el sentido de la magnitud que obtengamos. En este caso, pues tenemos que este es AX y esta vertical vamos a ponerla como AY. Tenemos el caso de este soporte que es una rueda. Esto nada más va a generar una reacción sobre la superficie normal a la superficie donde se está teniendo contacto. Entonces, en este caso, pues vamos a tener esta fuerza normal que va en esta dirección y que aseguramos que va en esa dirección porque pues es una fuerza normal para evitar que la rueda se desplace hacia la izquierda. Entonces, esta la vamos a conocer como Bx. Bien, pues son los soportes que generan esas reacciones, por lo tanto necesitamos nosotros conocer las magnitudes de esas reacciones. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Les pregunta, ¿qué es lo primero que hacemos para determinar la magnitud de alguna de esas reacciones? Sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos, ¿no? Exactamente, ¿y en qué punto vamos a proponer esa sumatoria de momentos? Nada. Correcto, muy bien. En A porque es la que presenta mayor número de incógnitas. Entonces vamos a trabajar con respecto a ese punto A. Vamos a ver las fuerzas externas que pueden generar un desplazamiento sobre ese punto A en forma de giro. En este caso pues tenemos el Bx que con respecto al punto A y por la naturaleza de esta fuerza pues va a generar este momento, que es un sentido antihorario, por lo tanto vamos a tener un signo positivo. Esta fuerza de 480 con respecto a este punto A, pues suponemos que va a generar este desplazamiento. Ese desplazamiento es sentido horario, por lo tanto va a tener un signo negativo.
Son las dos únicas fuerzas presentes que nos pueden generar este desplazamiento que consideramos nosotros como momento. Entonces vamos a poner aquí una línea de referencia para que se entienda más claramente cómo vamos a hacer el cálculo de estos momentos. De una forma fácil. Aquí es muy sencillo el cálculo de los momentos a partir de esas fuerzas que nosotros estamos considerando porque está horizontal y vertical, no tiene inclinación, entonces eso no nos genera ningún tipo de problema. Si tuviéramos ahí alguna fuerza con inclinación, lo más prudente sería utilizar la expresión de RF seno de θ y eso ya involucra calcular una nueva distancia y un ángulo. Pero en este caso no genera mayor problema. ¿Por qué? Por lo siguiente. Nosotros tenemos, estas líneas de referencia que vamos a considerar que están presentes en el punto donde estamos proponiendo el momento. Tenemos esa línea vertical o ese eje vertical y este eje horizontal. Esta fuerza de 480 pues la vamos a considerar o vamos a trasladarla acá, ¿sí? Y esta de dx vamos a trasladarla acá. Entonces vamos a plantear, vamos primero con la fuerza de x, ya comentábamos que va a generar un momento positivo y por lo tanto decimos que es fuerza por distancia. La fuerza es dx. ¿A qué distancia esta fuerza de x se encuentra de este punto A? Pues lo vamos a representar aquí. Es esta, exactamente, es esta distancia, que es de 160. Muy bien. Vamos a dejar las unidades. Ahorita vemos si simplificamos o convertimos a metros. Bien, vamos ahora con esta fuerza AX. Esta fuerza AX con respecto a este punto A, pues tiene esta distancia que estoy poniendo en amarillo. Nuevamente, como es una fuerza horizontal o vertical, pues consideramos fuerza por distancia. En este caso vamos a tener que esa fuerza genera un momento negativo, por lo tanto es menos AX, perdón, 480 newtons por la distancia con respecto al punto A, que es de 100 milímetros. Y son las dos únicas fuerzas, como lo comentábamos hace un momento, que generan un momento con respecto, o que es fuerzas externas o que están presentes ahí en el contorno de, en este caso, de este marco que pueden generar un momento alrededor del punto A. Entonces, como el sistema está en equilibrio, decimos que es igual a 0. Aquí ya despejando esto, vamos a obtener el valor de Bx. ¿Cuánto nos da ese valor de Bx, por favor? Gracias. Nos dio un valor positivo, por lo tanto, la dirección con la cual propusimos esta fuerza pues es correcta y es obvia, ¿no? La dirección. ¿Por qué? Porque lo que busca es evitar el desplazamiento de esa rueda hacia la izquierda, por eso pues es bastante obvio la dirección que proponemos de esa reacción Bx. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Gracias. Gracias. Vamos a pasar con lo siguiente. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Sacamos una sumatoria de momentos. Ahora vamos a sacar una sumatoria de fuerzas. Aquí en este caso en específico pues es indiferente. Puede ser en X y en Y. No tendríamos al parecer mayor problema con respecto a esto. Vamos a ver todas las fuerzas en X. Tenemos Bx, va hacia la derecha, por lo tanto va a tener un signo positivo. La otra fuerza que tenemos horizontal con respecto al eje X, pues es la de AX. Va hacia la izquierda, es un signo negativo y lo igualamos con 0. Aquí ya conocemos Bx, simplemente sustituimos y nos va a quedar solamente una incógnita y despejamos y nos va a quedar que es igual a 300 newtons. En este caso nos dio también positivo, por lo tanto la dirección en la que propusimos a X es correcta. Si nos hubiera dado un signo negativo, pues simplemente mantenemos la magnitud, simplemente cambiamos la dirección para quitar ese signo negativo de la magnitud y ya tendríamos la magnitud correspondiente a esa reacción a X. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, también consideramos que está en equilibrio.
Aquí tenemos AY que va hacia arriba, por lo tanto va a tener un signo positivo, y la otra fuerza que está alrededor de este marco que está en dirección de Y, pues es la de 480. En este caso, esa va hacia la dirección de abajo, por lo tanto le ponemos menos 480 newtons igual a 0. Aquí vamos a obtener pues directamente también, como en el caso de la AX a AY, que sería 480 newtons, nos dio positivo, por lo tanto está también correcta la dirección en la cual estamos proponiendo esa reacción. Repito, si nos hubiera dado un signo negativo, lo único que hacemos es cambiar la dirección de las reacciones y la magnitud se mantiene exactamente igual. Entonces, hasta aquí ya llevamos parte del procedimiento, ya determinamos esas reacciones que están presentes alrededor de nuestro marco y las cuales nos van a permitir seguir con la solución o con la metodología de solución para encontrar lo que nos está pidiendo, que en específico pues es la fuerza o las fuerzas, reacciones que se presentan en el punto, en el punto C y la magnitud de la fuerza de este elemento D. Bien, hasta aquí alguna pregunta, muchachos. Bien, vamos a borrar esto. Gracias, vamos a borrar esto. Estas líneas, ya sabemos que hay que pues, por ahí hacer unas líneas de referencia para poder trasladar algunas fuerzas que nos permitan el cálculo más sencillo de los momentos. Bien, ahí está. Ahora vamos a pasar a uno de los pasos que sí presentan una diferencia con respecto a la metodología de armaduras. Lo que vamos a hacer a continuación pues es elegir una de las secciones que están presentes ahí en el marco. Podemos elegir para análisis esta sección, la ACE o la sección PCD. ¿Por qué vamos a elegir alguna de esas dos secciones? La vamos a elegir porque el analizar cualquiera de las dos secciones, repito, cualquiera de las dos, nos va a permitir calcular o determinar las fuerzas o las fuerzas que se están experimentando en el punto C y la magnitud de este elemento ED o DE. Entonces, pues vamos a tomarla, es indiferente la ACE, vamos a tomarla, vamos a dibujarla, voy a tratar de dibujarla aquí, más o menos. Ahí está. Ahora vamos a representar las fuerzas. Ya conocemos las reacciones pues ya las determinamos en una correcta posición, por lo tanto no vamos a tener ningún problema. Aquí pues tenemos esta, en este caso esta. Otra reacción que tenemos pues va a ser la fuerza ED, que es una de las que estamos buscando en este punto E. Vamos a plantear la otra fuerza, que es esta. Vamos a plantearla en esta dirección. Lo mismo, si en este tipo de análisis nos da un signo negativo, lo único que hacemos es cambiar la dirección del elemento. Y en el punto C vamos a proponer, en el punto C pues vamos a proponer esta horizontal, que es ¿Por qué estoy proponiendo, o más bien porque voy a proponer ahí dos fuerzas? Déjenla dibujo, las etiqueto y ahorita explicamos eso. Este le voy a decir que va a ser CX, este de acá, CY, acá vamos a tener las que ya conocemos, AX, AY, y la azul va a ser la fuerza ED o DE. ¿Por qué aquí en el punto C pongo esas dos reacciones? Como tenemos un perno, podríamos considerarlo igual que un soporte con perno, que limita los desplazamientos tanto horizontales como verticales. Es por eso que en ese punto voy a presentar
esas dos reacciones. Porque observamos si alrededor de la armadura tenemos fuerzas horizontales y verticales que se están aplicando de manera externa o que son consecuencia de una reacción. Por lo tanto, ese perno va a experimentar esos desplazamientos o va a evitar que se generen tanto el desplazamiento horizontal como el vertical. Es por eso que ahí se está proponiendo. Si solamente estuviera actuando una reacción o evitando un solo desplazamiento ese perno, pues la otra reacción nos da cero, no pasa nada. Pero es importante tener en cuenta eso. Bien, aquí igual en el punto E, ya sea que consideremos la fuerza inclinada o que la consideremos como fuerzas independientes. Pudiera ser, perdón, pongo aquí bien. Pudiera ser que en lugar de considerarlas así, las consideremos una horizontal y una vertical. Y ya al final, si queremos conocer la fuerza inclinada, pues sacamos pues el módulo solamente y ya con eso pudiéramos calcularla, pero también se puede proponer de esta manera, ¿sí? Pero aquí para evitar el uso de más incógnitas, pues vamos a utilizar solamente la FED o FDE. Pero repito, también se puede proponer como forma de reacción o más bien como componentes en las dos direcciones, en X y en Y. Bien, aquí ya está propuesta pues este elemento y pues vamos a ver qué podemos hacer ahí para determinar algunas de las magnitudes que nos interesan. Aquí el asunto que es importante de tener en claro es el número de incógnitas que tenemos. AY y AX la conocemos, son reacciones, pero desconocemos CY y CX, así como la fuerza FED. Entonces, lo que vamos a hacer es apoyarnos de sumatorias de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y y sumatorias de momentos. Con base a estas tres herramientas que acabo de indicar, ¿ustedes cuál consideran que pudiéramos utilizar para determinar al menos una de las fuerzas que tenemos ahí incógnitas? ¿Una sumatoria de momentos o una sumatoria de fuerzas en X o una sumatoria de fuerzas en Y? Sumatoria de fuerzas, ¿no, profe? A ver, si sumamos fuerzas, vamos a verlo. Sumatoria de fuerzas, vamos a poner en X. Sumatoria de fuerzas en X. Conocemos AX, sería menos AX. CX la desconocemos, va hacia la derecha, CX. Y la componente, aquí, bueno, ahorita vamos a ponerlo así, ahorita calculamos el ángulo. En X de esa fuerza inclinada, pues sería más F de coseno de θ igual a 0. Tendríamos dos incógnitas. Lo mismo pasa, exacto. Así es, correcto. Si lo planteamos igual como lo comentas con sumatoria de fuerzas en Y, pues tendríamos también dos incógnitas y eso nos generaría un problema ahí al momento de hacer el cálculo. Entonces, como bien te diste cuenta, podemos trabajar sin ningún problema con la sumatoria de momentos. Ahora, ya resolvimos esa parte de qué plantear. Ahora, la pregunta es, ¿en qué punto vamos a plantear o a realizar el cálculo de la sumatoria de momentos? ¿En qué punto? A, C o F. O E, perdón. ¿Podría ser en el punto C? Correcto, correcto, porque es el punto donde tenemos mayor número de incógnitas. Entonces, retomando un poquito lo que trabajábamos en las armaduras para determinar las reacciones, pues es el mismo criterio. Voy a plantear la sumatoria de momentos con respecto al punto donde se presente la mayor cantidad de incógnitas. Y como bien comenta su compañera, es en el punto C. Por ahí alguien levantó la mano. Pedro Jesús Fernández, ¿tienes alguna pregunta? No, bro, me equivoqué. Ok, bueno. Bien, seguimos con esto. Entonces, vamos a considerar que la sumatoria de momentos es en el punto C. Está en equilibrio el sistema y lo igualamos con 0. Vamos ahora, entonces, con base a este punto que estoy poniendo ahí en azul, que es en el punto C, los momentos que se van a generar. Tenemos aquí
vamos a cambiarlo de color, que AY no va a generar ningún momento con respecto al punto C porque está sobre la misma línea de acción. Entonces lo único que lo hace es desplazarlo para arriba, pero no va a generar algún movimiento rotatorio, aunque consideramos que es un giro. El AX con respecto al punto C, por la naturaleza de la posición de la fuerza, pues sí va a generar un desplazamiento de este tipo con respecto a este punto C, que es sentido antihorario, por lo tanto va a tener una magnitud positiva. Aquí nos encontramos con la situación que comentábamos al inicio de la solución del ejercicio, que tenemos una fuerza inclinada, pero eso ya lo sabemos trabajar. Ahorita nada más vamos a identificar el sentido. Esta fuerza por la dirección y con respecto al punto C, pues nos va a generar este desplazamiento que también es un sentido antihorario y por lo tanto vamos a tener un signo positivo. Bien, hay algunos datos que debemos de determinar. Vamos a hacerlo. Con respecto a la fuerza A o el cálculo del momento con respecto al punto A y el punto C, pues no tenemos mayor problema porque pues es una fuerza que genera 90 grados con respecto a la palanca. Forma 90 grados o que está totalmente horizontal con respecto, horizontal o vertical con respecto al sistema, por lo tanto, fuerza por distancia. Donde nos vamos a encontrar ahí con un poquito de problema, pues es con respecto a esta fuerza, con la fuerza FED. Entonces lo que tenemos que hacer pues es sacar esa distancia. Ahorita vemos qué hacemos, vamos a trabajarlo poco a poco. Necesitamos, pues vamos a calcular lo que se pueda calcular en este aspecto. Vamos a calcular ese ángulo teta que nos va a servir. Teta es tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que en este caso es este ángulo que tenemos acá. Cateto opuesto pues es esta altura que sería de 80 milímetros. 80 milímetros entre el cateto adyacente, que sería esta distancia, que son 150 milímetros. ¿Cuánto nos da ese ángulo, por favor, muchachos? 28.07. Gracias, 28.07. Vamos a determinar esta distancia R que tenemos aquí presente. Vamos a determinar R. Tenemos, a ver, que sería, esta acá, la voy a marcar acá en la figura, que sería de aquí a acá, sería la raíz cuadrada del cateto, no importa el orden de los catetos, cateto opuesto podemos considerar que sería 80 más 100, 80 al cuadrado más 100 al cuadrado, 80 milímetros al cuadrado más 100 al cuadrado, perdón. Milímetros al cuadrado. ¿Y cuánto nos da esa distancia, por favor? 128. Gracias. 128 milímetros, que bueno, aquí sí ya vamos a utilizarlo. No, vamos a utilizarlo en milímetros, porque como vamos a determinar la fuerza, se van a simplificar en este caso las unidades de longitud. Bien, ahí tenemos. Vamos a entonces ya buscar los ángulos que nos van a servir para este cálculo. Bien, vamos a ver. Bien. Ok, lo que buscamos pues es determinar ya sea este ángulo, bueno, que yo creo que es el más sencillo. A ver, dejen ver. Ok. Si acá, lo voy a poner de este lado, extendemos esta línea, perdón, no está bien alineada, es que no está bien alineada. Ahí está. Voy a ponerlo con rojo. Nosotros podemos, de entrada por las longitudes que tenemos, podemos conocer este ángulo, vamos a decir alfa. Ese ángulo va a ser opuesto a este, entonces podemos determinar este ángulo, sumarlo con la teta y ya vamos a obtener el ángulo de aquí hasta acá, que es el que vamos a utilizar para poder aplicar la expresión de RF seno de teta. Bueno, aquí tenemos teta, vamos a ponerlo teta 2. Aquí. Ahí está, sería teta 2. Entonces vamos a calcular ese ángulo alfa. Ese ángulo alfa pues sería tangente a la menos 1
El cateto opuesto pues sería 80 y el cateto adyacente 100. Entonces sería 80 milímetros entre 100 milímetros. ¿Cuánto nos da ese ángulo, por favor? 38.65. Gracias, 38.65 grados. Para poder determinar ese θ2 ya dijimos que es la suma del θ que habíamos calculado aquí, este θ de acá, más este ángulo alfa. Entonces sería θ más alfa, que sería 28.07 más 38.65. ¿Y cuánto nos daría eso, muchachos, por favor? 66.72. 0.72 grados. Ok, gracias. Ya, entonces podemos empezar con la propuesta de la sumatoria de momentos. Bien, ya tenemos definidos los desplazamientos. Vamos con el de AX, tiene una magnitud positiva, entonces sería AX, fuerza por distancia. La distancia sería de aquí a acá. Esa distancia con respecto a lo que tenemos aquí, pues sería de 160 por 160 milímetros. Ok, ahí tenemos ya planteado el momento que genera esa fuerza AX. Vamos ahora con el momento que genera la fuerza FED, que es también positiva. Ya tenemos que la ecuación o expresión que vamos a utilizar. ¿Sí? La distancia no sería de 220. Ah, ok, sí. Sí, no había considerado este 60. Correcto. Gracias. Sí, gracias. 260. Sí, correcto. Sí, es la distancia desde de aquí hasta... 220. Ah, sí, perdón. 220, profe. Listo. Ahí está. Ya tenemos entonces aquí la distancia, fuerza por distancia. Ahora sí vamos con el cálculo de la fuerza, bueno, del momento generado por la fuerza FED. Entonces ya quedamos que era, o ya habíamos definido que es a partir de esta expresión, es R, la distancia ya la calculamos, que es de 128 milímetros. 128 milímetros por la fuerza, en este caso es la que desconocemos, pero vamos a conocer a continuación, por el seno del ángulo θ2, que ya calculamos que es 66.72, y como el sistema está en equilibrio, pues está igualado a 0. Ya resolviendo el análisis nada más de ese elemento, voy a poner aquí A, C, E, pues podemos plantear esto que acabamos de llevar a cabo y conocer esa fuerza FED. En este caso nos va a dar, bueno, por lo que veo nos va a dar una magnitud negativa. ¿Y cuál es la magnitud que nos da, por favor? Bueno, aquí bueno, consideramos sustituir a X. Bueno, lo que es en el cálculo voy a poner aquí. Estamos sustituyendo a X. Serían 300 newtons por 220 milímetros más 128 milímetros FED, seno de 66.72 igual a 0. Ahora sí, FED, ¿cuánto nos da, por favor? Bueno, me dicen si está correcto, 561.3. Sí, está bien, punto 32. Me sale mi punto 41. Ah, ok, sí. Sí, es por el manejo de los decimales, no hay tanta diferencia.
Gracias. Aquí lo que les he venido comentando nos da la magnitud correcta, pero el signo nos indica que hay que cambiar de dirección. Entonces lo único que vamos a hacer es F de igual a 561.32 newtons y ponemos o representamos ahí la dirección de la fuerza correcta. Ahorita ya al final, bueno, ahorita a continuación, más bien aquí lo voy a poner para que quede ya bien claro cómo va a estar las fuerzas. Bien, porque de hecho pues vamos a tener que hacer una sumatoria ahí de fuerzas, entonces vamos a hacerlo. Aquí voy a volver a representar nuevamente la sección del marco que trabajamos. Ya con la corrección de la dirección de esa fuerza. Ahí están. La A, X y AY pues se quedan como estaban. En este caso pues ya verificamos desde el inicio que están correctas. Tenemos aquí CY y CX, que esas pues no hemos realizado el análisis correspondiente para conocerlas, por lo tanto pues las seguimos planteando como las presentamos al inicio. La que sí vamos a cambiar porque ya sabemos que hay que modificar pues es esta. Esta va en esta dirección. Entonces vamos a etiquetarlas para conocer bien a cuál corresponden esas fuerzas. Vamos acá, CX, CY, AX y AY. Ahí. Bien, ahí ya tenemos entonces una de las incógnitas o uno de lo que nos pide el ejercicio, una de las magnitudes que nos pide el ejercicio determinar, pues ya resolvimos lo necesario para conocerlo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos resuelto? Bien, entonces aquí lo que les he venido comentando a lo largo del curso. Ya tenemos las herramientas o hemos adquirido las herramientas o conocimientos a lo largo de estas unidades o de los temas que comprende este curso que nos permite resolver este tipo de ejercicios. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues descomposición de fuerzas, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en una dirección, sumatoria de fuerzas en otra dirección, que es básicamente lo que nos está permitiendo desde hace un par de temas poder resolver o generar o proponer un desarrollo de solución dependiendo la información que nos esté pidiendo los ejercicios. Pero a final de cuentas pues estamos utilizando esas mismas herramientas, sumatoria de fuerzas, descomposición y sumatoria de momentos. Aquí lo que cambia un poquito es el criterio en el momento, o más bien con base a lo que nos está pidiendo los diferentes problemas, que en su momento ustedes van a tener también que enfrentar esos problemas ya en su vida profesional, pues van a ser las herramientas que utilicemos, pero pues vaya, son las herramientas básicas que se requieren dominar para poder resolver este tipo de ejercicios de ingeniería. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Ya tenemos la solución de un término o de una fuerza que nos interesa conocer, que en este caso es la fuerza ED o DE. Pero todavía no tenemos las magnitudes correspondientes al punto C, que es la CX y la CY. Entonces vamos a seguir como lo hemos estado trabajando. Dices, bueno, si ya hice una sumatoria de momentos en el punto C, ya tengo más información, entonces voy a plantear tanto una sumatoria de fuerzas en X como una sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacerlo. Esperemos que quepa aquí. Aquí, una sumatoria de fuerzas en X. Suponemos que el sistema está en equilibrio. Conocemos este ángulo que nos va a permitir obtener la componente en X a partir de, más bien, aquí sería esto, aquí así, sería teta, ya la conocemos. El conocer esa componente pues ya nos da más información con respecto
a las fuerzas que están en esta dirección horizontal o con respecto al eje X. Tenemos de entrada esta que es AX. AX pues conocemos la magnitud, va hacia la izquierda, por lo tanto va a tener un signo negativo y es de 300 newtons. CX la desconocemos, bueno, ahorita la dejamos al final. FED, podemos proponer su componente en X va en esta dirección y sería FED, déjenlo un poco más hacia la izquierda, FED coseno de teta. En este caso va hacia la izquierda la componente de esa fuerza inclinada, por lo tanto tiene un signo negativo, coseno de teta. Ya conocemos ese coseno, no lo vayan a confundir con este teta 2, que este teta 2 lo utilizamos para el momento. El teta que vamos a utilizar es este de 28.07. 28.07 y como comentábamos, la incógnita vamos a tratar de ponerla siempre al final para que sea mucho más sencillo el despeje. Ahí ya tenemos, son todas las fuerzas involucradas en la dirección de X. Resolviendo, bueno, vamos a poner aquí la sustitución, principalmente de la magnitud FED, que es 561.32 newtons, coseno de 28.07 más CX igual a 0. Con base al despeje de CX, ¿cuál va a ser su magnitud? En este caso, pues sí nos va a dar positivo. Nada más me indican la magnitud de CX, por favor. ¿Qué magnitud les dio, muchachos, por favor? 795.32 newtons. Gracias, 795.31 newtons, correcto. Ya tenemos esa primera reacción resuelta. Vamos ahora a plantear una sumatoria de fuerzas. Sí, adelante. Y aquí no mete a X. AX, sí, perdón, aquí está. ¿Nada más metió BX o AX? Aquí es este 300, nada más que no lo puse. A ver, déjalo, lo incorporo. Es que ya lo sustituí aquí directo. Pero aquí es menos AX. Pero ya lo puso en la proposición de los 300. BX, no. Ahorita necesitan el CBX en la estructura. Ajá, a ver, estamos analizando nada más el elemento ACE, que es esta L, ¿sí? Entonces nada más se consideran las fuerzas en X y en Y de la sección de del marco que estamos analizando. En este caso, la sección que estamos analizando pues es esta. Por eso nada más consideramos a X, ¿sí? Pues, vamos entonces ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. Y como comenta su compañero, ¿no? Vamos a especificarlo nada más de esta sección que estamos analizando. Entonces tenemos ahí una fuerza AY que va hacia arriba, por lo tanto es positiva. Tenemos la CY que también va hacia arriba, que la ponemos, la representamos así, positiva también. Y la componente de FED que va en este caso hacia abajo, pues va a ser FED seno de teta, perdón, seno de teta, ahí está, que va a ser menos FED seno de 28.07. 28.07. Y son todas las fuerzas de esa sección ACE que
que están presentes en dirección de Y. Entonces vamos a sustituir a Y, ya lo conocemos, vale 480 newtons. CY lo desconocemos, vamos a ponerlo ahorita al final, menos FED, que también ya la conocemos, que es de 561.32 newtons, seno de 28.07 más CY, igual a 0. Ya realizando ese despeje, ¿qué magnitud nos da CY, por favor? A mí me salió menos 135.87. 0.87 newtons. ¿Alguien más que le dé esta magnitud? Nada más para corroborar. A mí me dio 215.85. Es esa, sí. ¿Negativo o positivo? Positivo. ¿Cuánto dices? ¿200 qué? No, negativo. Ok. ¿200 qué? 215.85. .85, gracias. Entonces esto nos indica que está incorrecta la dirección que propusimos al inicio. Entonces sería CY igual a 215.85 newtons y la dirección en la cual debemos de representar esa reacción es esta hacia abajo. Entonces ahí ya tenemos resuelto el ejercicio como tal. Nosotros lo podemos verificar el resultado o hacer una comprobación. Ahorita lo vamos a hacer. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Siempre podemos hacer esto, profe, de cortar una sección así. Sí, de hecho en Marcos siempre vamos a elegir una sección porque está conformado por diferentes elementos. Aquí es importante nada más observar o considerar secciones completas o piezas completas. En este caso, ACE es una pieza completa. Si observas, es una sola pieza que tiene un barreno aquí en el punto C y está conectado o ahí se conecta o se junta con otro elemento. El elemento BCD también es una sola pieza completa, ¿sí? No está seccionada. Entonces vamos a elegir secciones completas. También pudimos haber resuelto el ejercicio seleccionando el elemento BCD y nos hubiera dado exactamente el mismo resultado. De hecho, yo el ejercicio que tengo resuelto lo analicé a partir de la sección BCD. Aquí quise verificar o comprobar que efectivamente da el mismo resultado considerando la otra sección y sí dio la misma magnitud. Pero sí puedes elegir, para Marcos se tiene que elegir secciones completas. ¿Podríamos traer el de BCD? ¿El cuál, perdón? Bueno, en la forma en BCD. Sí, sí. A ver, voy a dejar de compartir aquí un momento, pero espero que no se pare el ejercicio. Si quieres ahorita lo pongo, pero a ver, deja ver si puedo, espero que no se pare el video. A ver, ahorita lo comparto, deja que rápidamente lo busco. Aquí está. Creo que mi compañero se refería a si lo podemos resolver. Ah, quiere que lo resuelva aquí. Ah, ok, sí, perdón. Sí, voy. Ok. Bien, entonces hasta aquí ya quedó claro cómo es el procedimiento. Bien, vamos entonces, nada más vamos a hacer la comprobación y ahorita hacemos con el BCD. Vamos a hacer la comprobación. ¿Cómo se hace la comprobación? Ahora voy a tomar el elemento BCD y voy a proponer y a mostrar las fuerzas correspondientes. Pero antes de eso voy a poner aquí una hoja nueva. Vamos a agregar una hoja. Nada más quiero borrar todo esto. Ahí está.
Voy a poner cómo quedó ya de forma definitiva las fuerzas correspondientes a ese elemento. Entonces vamos a dibujarlo. Aquí tenemos el elemento que estamos trabajando, porque hay que corregir una dirección de una fuerza. Tenemos las fuerzas, las reacciones. Con verde. Aquí en el punto C, pues en lugar ahora de ir hacia arriba, va hacia abajo. La horizontal está correcta, va hacia la derecha. Y la fuerza del elemento del eslabón va a ir hacia abajo. Entonces vamos a etiquetar o poner las magnitudes. Esta va a ser la fuerza ED, CX, CY, AX, AY. Así es como ya quedaría definido las direcciones de las fuerzas involucradas sobre la sección ACE. Se me olvida, es ACE. Así es como quedaría definida. ¿Cómo vamos a hacer la comprobación? Vamos ahora a representar la otra sección. La sección BCD, que sería algo así. Perdón. Vamos a representar las fuerzas. La reacción B ya la conocemos. Es una normal, va aquí. Va esa fuerza normal. Ahí. La fuerza FED. Voy a traer la figura para comentarles algo de esto. Aquí. Bien, aquí tenemos la fuerza FED. Esa fuerza FED está cambio de color. Está en esta dirección. Por lo tanto, en la otra dirección va a estar en este sentido. ¿Sí? Entonces voy a representarla en esta dirección con respecto a este punto que está aquí. Tenemos BCD, BC por aquí y D. Okay. Entonces va a estar en esta dirección aquí. Ok. Aquí lo importante en el punto C. Aquí en el elemento ACE, que es el amarillo, vemos las direcciones de las reacciones que están en el punto C. Vamos a poner las mismas magnitudes, pero en direcciones opuestas, porque nosotros estamos suponiendo que en este elemento que tenemos aquí, están generándose reacciones en una dirección con respecto al punto C, y en el elemento B vamos a considerar que son las mismas magnitudes, pero en las direcciones contrarias al elemento ACD. ¿A qué me refiero? Si aquí lo estamos poniendo hacia la derecha y hacia abajo, en el elemento de atrás lo vamos a poner hacia arriba y hacia la izquierda. Perdón. Entonces esta consideración hay que tomarla bastante en cuenta, porque esto nos puede generar por ahí algún error. Entonces, si en un elemento donde está ubicado un perno, lo tenemos en una dirección, cuando vayamos a verificar en el otro elemento hay que proponer las reacciones del perno o del elemento de sujeción en dirección contraria, como lo estamos haciendo aquí. Entonces es importante eso. Ahora sí vamos a poner cuál corresponde a cada uno. CY, CX, FED, y aquí es CDX. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para verificarlo? Pues simplemente vamos a plantear una sumatoria de momento
y esa sumatoria de momento nos tiene que dar 0. Obviamente la sumatoria de momento vamos a tomar el mismo criterio de proponerlo en el punto donde se presenta la mayor cantidad de incógnitas. En este caso ese punto pues es el punto C. Entonces vamos a, para comprobar nuestro resultado, nos tiene que dar 0. En C igual a 0 tenemos esta fuerza. Vamos a plantear ahí un sistema imaginario o un sistema complementario en C. Ahí lo tenemos. Pues creo que no sería tan necesario, pero bien. Bueno, aquí no sería tan necesario. Aquí sí. Aquí expandimos esta. Sí, adelante. ¿Sí te escucho? Ah, sí, sí, perdón. Gracias por recordarlo. Esa fuerza de 480 está aquí. Listo. 480. Gracias. Listo. Ahí ya están presentes todas las fuerzas y vamos a ver en este caso o a comprobar que nos dé 0. Si nos da 0 es que está correcta principalmente esta fuerza. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos que la fuerza Bx con respecto al punto C va a generar esta dirección, que es una dirección horaria, por lo tanto un signo negativo. La de 480 con respecto al punto C también va a generar un sentido horario. La fuerza FED con respecto al punto C y su dirección nos va a generar esta dirección. Entonces vamos a plantear con respecto a esas direcciones. Bx ya la trasladamos hasta el eje de referencia del punto C, fuerza por distancia. En este caso, pues tenemos que es esta distancia de 60 milímetros. Entonces eso va a ser lo siguiente, menos Bx por 60 milímetros. La fuerza de 480 también definimos que va a generar una magnitud más bien una dirección u orientación del momento en sentido negativo, sería menos 480 por la distancia, que en este caso serían 100 milímetros. Aquí tenemos la fuerza inclinada. Vamos a ver, nosotros ya habíamos calculado este ángulo. Si observamos, pues va a ser el mismo que vamos a tener ahí presente, ¿sí? Entonces vamos a utilizar RF seno del ángulo θ. En este caso, ese momento o la fuerza nos va a generar un momento con dirección positiva, entonces sería más R, la distancia de aquí hasta donde se está aplicando la fuerza serían de 250 milímetros por la fuerza F de por el seno del ángulo que eran 28. No recuerdo bien, 28.07. Seno de 28.07 y son todas las fuerzas que nos pueden generar un momento con respecto al punto 0. Igualamos con 0, vamos a sustituir Bx, tenemos que la magnitud de Bx, no la encuentro, Bx, 300, gracias. Entonces quedaría menos 300 newtons por 60 milímetros menos 480 newtons por 100 milímetros más 250 milímetros por FED, que tenemos que es una magnitud de 561.32 newtons por el seno de 28.07 igual a 0. Nos tiene que dar un valor muy pequeño o muy parecido o muy cercano a 0. Vamos a verificarlo. Menos 300 por 60 menos 480 por 100 más 250 por 561.32 por el seno de 28.07. Bien, aquí nos da una magnitud de 32. Dejen verifico. ¿Qué pasa? 32. 300. A
ver, vamos a ver qué pasa. Ahí nada más verifican la operación a ver si les da 32. Tiene que dar un valor más pequeño, más cercano a 0. Vamos a ver. Ajá. FET, FED. Ah, ya entendí qué pasó ahí. Sí, ya entendí. Aquí es donde está el problema. Es con respecto a esta dirección. Sí. Bien, lo que les comentaba, más bien la fuerza que determinamos esta FED es la que está experimentando, vamos a decirlo ahí, el perno. El perno está en esta dirección. A ver, déjenme ver qué pasa. Ajá. Sí, el perno está en esta dirección. En el perno está esta dirección. Ajá. Voy a poner acá el elemento aparte. Yo le voy a poner acá abajo mejor. Tenemos esto. No, sí está correcto. No, sí está bien. Sí, la dirección de la fuerza. Sí, está bien. ¿Cuánto les da la suma de esta operación? Sí les da un valor cercano a 30, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, está bien. Esto. Nada más verifico aquí las magnitudes, si hay alguna diferencia ahí en algunos decimales. No, está bien. 561 está correcto. El ángulo 28.07. Ajá. Entonces planteamos el momento en el punto C. Tenemos la B, es esta. Sí, sería con respecto a este. Este de 480 con 100. 150. Entonces sí es el mismo ángulo. Este es el mismo que este. La dirección. Sí, está bien. Sí, ahí tuvo que dar un valor muy cercano a 0, no sé por qué no lo da, pero sí están correctas las magnitudes. De hecho, ahorita lo vamos a verificar con el otro. Nos da 32.27. Se supondría que debería de dar un valor muy semejante a 0, pero en este caso dio diferente. Bien, vamos a dejarlo así. La idea es de que esto dé muy cercano a 0. Ahorita lo vamos a verificar haciendo el análisis con el otro elemento como lo sugirió su compañero para verificar que dan las mismas magnitudes. Vamos a dejarlo así. Ahorita checamos dónde pudo estar el detalle. 150, fuerza. Sí, pues está correcto. Ya es negativo. Si lo consideramos para arriba, da positivo. Sí, está bien. Sí, está correcto. Ajá. Sí, bien. Bueno, vamos a dejarlo así. Ahorita vamos a revisarlo bien a detalle. Vamos a tomar nuevamente esto. Vamos a resolverlo con respecto a como nos comentaba su compañero que tomáramos el otro elemento. Vamos a hacerlo. Tomar esto de aquí. Vámonos para acá. Agregar una hoja. Vamos a borrar todo de esta hoja. Y aquí agregamos. Ahí está. Bien, su compañero propuso que iniciáramos el análisis ahora con el elemento BCD. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar el elemento BCD. Ahí está. Listo.
Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero ahora utilizando este elemento. Ya conocemos por ahí algunas magnitudes, como lo es la fuerza de X, ya la conocemos. Tenemos aquí una fuerza de 480, así. El elemento ED, vamos a proponerlo en esta dirección, como lo teníamos. Vamos a ponerlo en rojo, así para representarlo. Y en C vamos a proponer lo que habíamos comentado, que vamos a poner los sentidos contrarios de una vez para ahorrar un poquito de tiempo. Habíamos comentado que sería hacia arriba y hacia la izquierda. Hacia arriba y la izquierda. Utilizar este hacia arriba y hacia la izquierda. Vamos a etiquetar pues cada una de las fuerzas para saber de qué estamos hablando. Esta va a ser la CX, CY. Aquí tenemos la fuerza de 480 newtons. La roja es la fuerza ED o de E, y esta es la de 300. Bx ya sabemos que es igual a 300 newtons. Bien, entonces vamos a iniciar con el mismo análisis. Vamos a proponer una sumatoria de momentos. Lo mismo, vamos a proponer la sumatoria de momentos con respecto al punto donde se presente de este elemento, de esta sección, perdón, la mayor cantidad de incógnitas, en este caso es en el punto C. Entonces tenemos la sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. Tenemos que esta fuerza Bx va a generar este momento con respecto al punto C, que es un sentido horario, por lo tanto es un signo negativo. La fuerza de 480 con respecto al punto C también va a generar este desplazamiento en sentido horario, y la fuerza inclinada va a generar este sentido, que es un sentido antihorario. Por lo tanto vamos a tener ahí una magnitud positiva. Vamos a plantear fuerza por distancia, sería 300 menos 300, ponelo blanco en blanco, menos 300 newtons por la distancia, y habíamos definido que era de 60, de la distancia de aquí a acá, 60 milímetros por 60 milímetros. Tenemos la fuerza de 480 que va a generar un momento negativo, 480 newtons por la distancia, que en este caso pues es de aquí a acá. De aquí a acá, pues serían 100 milímetros. 100 milímetros, y la fuerza inclinada quedamos que va a generar un momento positivo. También fuerza R, fuerza por el seno de teta. Teta va a ser este ángulo que ya lo tenemos ahí, que es de 28.07. Entonces va a ser la distancia, que en este caso son 250 milímetros. No conocemos en este supuesto esta fuerza. El ángulo sí lo conocemos, 28.07 grados, igual con 0. Y son todas las fuerzas involucradas que sobre esa sección, que nos pueden generar un momento con respecto al punto C. Ya resolviendo esto, me indican la magnitud de FED, por favor. Yo 561.04. 0.04, gracias, newtons. Dio positivo, por lo tanto está correcta la dirección. La comparamos con la que calculamos acá, sería esta. Posiblemente hay el manejo de decimales, pues por eso genera una diferencia, pero pues en magnitud de unidades, decenas y centenas, pues sí nos da la misma magnitud, muy parecida a la que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí la determinada esa magnitud de FED, que es una de las que pues nos solicita el ejercicio. También nos pide determinar las magnitudes
de Cx y Cy. Vamos a proponerlas con una sumatoria de fuerzas en X y fuerzas en Y. Vamos a hacer aquí una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Con respecto nada más a esta sección, tenemos la fuerza Bx que va hacia la derecha, es positiva, 300 newtons. Tenemos Cx que la estamos poniendo aquí hacia la izquierda, la ponemos negativa. Tenemos la componente de esta fuerza inclinada, que es esta que tenemos aquí, que sería FED coseno de 28.07. Entonces sería, va hacia la derecha es positiva, más FED coseno de 28.07, y pues al parecer pues son todas las fuerzas que están en dirección de X. Vamos a sustituir, vamos a poner al último Cx, va a quedar 300 newtons más 561.04 coseno de 28.07 menos Cx igual a 0, y me indican cuánto les da Cx, por favor. Aquí da positivo. Sí, da positivo. 795.04 newtons. Gracias, dio positivo, por lo tanto está correcto. Ya sabíamos la dirección, ¿no? Pero para reducir ese procedimiento, pues ya la ponemos. Vamos a comparar con la otra sección. Cx está acá. Cx, acá está. Dio pues muy parecido, ¿no? 795.31. Acá da 795.04. A lo mejor esos decimales que tenemos ahí de diferencia es lo que no nos permitió alcanzar el 0 en la comprobación. Ahorita vamos a verificarlo. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí tenemos Cx. Bueno, vamos primero con las que conocemos. 480 va hacia abajo, negativo. Tenemos la componente de esta fuerza que va hacia arriba, sería EFD, seno de 28.07, entonces quedaría más FED seno de 28.07, y ahora sí la incógnita, que es más CY igual a 0, sustituimos menos 480 newtons más 561.04 newtons seno de 28.07 más CY, que es la que desconocemos, igual a 0. Resolvemos y me indican cuánto les da, por favor. 216 newtons. 216 cerrados. Sí, me da decimales. Ok, muy pequeños. Okay. Entonces ahí tenemos, vamos a verificar, 216, en este caso, perdón, CY. Sí, es muy poquita la diferencia, ¿no? 215.85, punto 15 de diferencia. Bien, observamos y nos dio prácticamente las mismas magnitudes. Sí, hay una diferencia ahí con respecto a los decimales, ¿no? Vamos a hacer la comprobación. Voy a dibujar, para hacer la comprobación elegimos el otro elemento o la otra sección. La voy a dibujar, la ACE. Un pequeñito, un poquito más pequeño.
Aquí tenemos las reacciones que ya conocíamos, la AX en esta dirección, vamos a verificar si va, aunque para arriba. Aquí tenemos las X que comentábamos que las C las vamos a poner en la dirección opuesta a la que propusimos aquí, entonces iría hacia abajo y hacia la derecha. Y tenemos la ED, que si va hacia allá, aquí va a ir hacia abajo. Ahí está, pues al parecer son todas las reacciones, vamos a etiquetarlas para tener bien presente cuál es cada una. AX, AY, F, E, D, CX y CY. Bien, ahí ya está, vamos a hacer la comprobación, nos tiene que dar 0, ya tenemos todos los datos. Tenemos una sumatoria de momentos, aquí en este caso en el punto C, que pues ya conocemos esos datos, pero vamos a utilizar el mismo criterio. Donde haya más elementos, vamos a proponer ahí. Pues podría ser en el C o en el A, vamos a dejarlo ahí en el C. La fuerza AY con respecto al punto C pues no genera un momento, la que sí genera un momento pues es la AX y la genera en este sentido, por lo tanto es positivo. Tenemos la otra fuerza que genera un momento pues es esta, la EB va a tener un signo negativo. Entonces lo mismo, fuerza por distancia, ya estos datos ya los teníamos, para ahorrar un poquito de tiempo pues ya nada más los vamos a poner aquí. Esta distancia, voy a poner más delgada esa línea. La distancia de este punto a este punto, que es R, pues ya lo conocíamos. Lo pongo acá. R ya lo habíamos calculado, nada más voy a copiar el valor. R 128 milímetros. El ángulo pues ya lo teníamos que era θ2 66.72. El ángulo de aquí a acá 66.72. 66.72. Bien, ya tenemos ahí, vamos a hacer las operaciones. AX es perpendicular a la palanca, entonces es fuerza por distancia. AX sería AX por 220 milímetros. La otra fuerza pues es esta, R ya la conocemos, va a tener un signo negativo, 128 milímetros por la fuerza FED, ahorita sustituimos, por el seno de 66.72 igual a 0. Tenemos que AX tiene una magnitud de 300 newtons por 220 milímetros menos 128 milímetros por FED, que es 561.04 seno de 66.72. Si hacen esa operación, por favor, muchachos. Profe, AX Sí. no debería ser negativo. AX, a ver, AX. No, sí está bien, ¿no? Sí está bien. Sí, aquí sí va bien. La única donde vamos a cambiar las reacciones es en el perno. AX, como son las reacciones propias de esa sección, esas se quedan tal y como están. ¿Vale? ¿Cuánto les da con ese planteamiento? Por 220 menos 38 por 561.04 seno
Es 66.72. 33, sí, por ahí hay un problema con las unidades, bueno, con los decimales, pero las magnitudes están correctas. Sí dan correctas. 58, pues es diferente de 0. Aquí la idea, repito, es de que sí dé igual a 0. Yo en el ejercicio que desarrollé, esta fuerza, los momentos los hice a partir de las componentes de estas, pero al final de cuentas sí me dio la misma magnitud, 561. Sí, 561, la CX me dio 795.01, aquí 0.4, pues decimales, CY 216.02, está correcta. Aquí donde puede generar esa diferencia es en este ángulo que posiblemente necesitamos determinar con mayor número de decimales, o a lo mejor por ahí se nos fue un poquito este ángulo, que no creo, porque pues sí nos dio bien las magnitudes en el planteamiento anterior. ¿Sí? Aquí lo utilizamos y sí nos dio correcto, muy cercano la magnitud correspondiente de este FED. Entonces, pues están correctas las magnitudes. La idea era pues mostrarles que la comprobación da 0, pero pues en este caso no dio, pero están correctas las longitudes, las magnitudes, ¿no? Entonces, pues nada más tenemos pendiente esto para yo checarlo y definir por qué no da 0, pero pues eso ya lo haremos en la siguiente sesión. No sé si tengan alguna duda, ya vieron que haciendo la selección de una sección o haciendo la elección de una sección o de otra sección, podemos obtener los resultados con las mismas magnitudes. Obviamente, pues hay una muy pequeña diferencia entre elegir una sección y elegir la otra sección. Pero no sé si tengan alguna pregunta o comentario, muchachos, con respecto a esto. Ya vimos las dos maneras y pues las dos nos dan los mismos resultados, como comento prácticamente. Muy bien, miren, ahorita no creo que nos dé tiempo de resolver otro, pues sobran 30 minutos. La idea pues es resolver este. Entonces, lo que voy a hacer es, ahorita les voy a cambiar el horario del ejercicio que les puse para el día de hoy. Se los voy a poner hasta mañana, no sé, en la tarde, como a las 6, 7 de la tarde. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a subir un video con respecto al método de secciones y con respecto a la solución de este ejercicio para que tengan más referencia para resolver el de tarea. ¿Si están de acuerdo o no sé qué propuesta pudieran ustedes hacer con respecto a esto? Lo comento para no atrasarnos tanto, ¿no? Vamos bien, afortunadamente pues vamos bien. Yo creo que sí vamos a alcanzar a ver todos los temas. También lo que veo muy positivo de esto es de que actualmente pues estas herramientas como el subir videos o el tener esta tablilla para poder hacer anotaciones sobre las presentaciones, pues a mí personalmente me ha ayudado bastante y pues eso me permite a lo mejor no tan cumpliendo los horarios de clase, pero sí como uno de los créditos bueno, ya saben cómo está la repartición de los créditos en las asignaturas, que es también que ustedes estudien fuera del horario de clases, pues sería considerado uno de esos créditos, ¿no? El que puedan revisar un video. Repito, a lo mejor no está bien el hecho de que les ponga pues este tipo de actividades fuera de clase, pero pues vaya, es necesario y pues yo creo que es justificado por la situación que actualmente vivimos y que pues todos esperamos que pronto acabe para tener otro tipo de dinámicas. Pero vaya, con respecto a eso, pues ya por lo que me comentan, pues yo trabajo el día de hoy o mañana tempranito los videos para cargárselos. Ahorita la tarea que tienen disponible para esta sesión se las voy a cambiar para mañana a las 6, 7 de la noche para que tengan oportunidad de ver el video y puedan resolver su ejercicio de tarea. ¿Sí? Voy a parar el video entonces para comentarle otras cosillas.